Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de aplicarnos. Hemos tenido diferentes circunstancias y diferentes momentos en la vida donde nos conlleva o nos invita a aplicarnos en la vida, porque no podemos detenernos, no podemos estancarnos por un problema, por una situación, por alguna circunstancia difícil en nuestra vida. Y es por eso que en esos momentos tal vez de si hay tercera ola, si no hay tercera ola, si de repente podemos saber que hay problemas y que pensamos que ya se acabó el asunto con la pandemia, pero pues viene más adelante y algunos podrían pensar que estamos en un sueño, algunos podrían pensar que estamos pues tal vez en una pesadilla, o tal vez algunos que les gusta la cinematografía de Marvel pueden relacionarlo con el blip, ¿no? Dicen, ¿y cuándo tronaron los dedos? ¿Qué pasó? Y por supuesto que estamos hablando metafóricamente, pero eh, algunos pues basan su felicidad o basan su estadía emocional de acuerdo al semáforo que hay, ¿no? Incluso ahora que ya casi todo el país estamos en semáforo verde, pues están habiendo descuidos, están habiendo desórdenes, están habiendo falta de cuidados, están habiendo también pues no queremos decir responsabilidades, pero sí, sí, porque están pues descuidándose, están haciendo algunas cosas en las cuales pues no es tan bueno que se descuiden o que bajen la guardia, porque pues viene un retorno de la enfermedad y esto es pues provocado. Aunque sí estamos mejorando, tenemos que tener los cuidados adecuados. Bueno, por supuesto que es importante la salud y eso depende de muchas cosas pues, en nuestro diario vivir, ¿no? Pero sea como sea, no estamos en una película ni en un sueño. Estamos llamados a seguir adelante, a echarnos para adelante, a luchar, a trabajar, a esforzarnos. Estamos llamados a creer en medio de las dificultades, a dejar que eh, estas mismas dificultades fortalezcan nuestro carácter, que nos ayuden a aprender de estas circunstancias, a salir adelante, por supuesto, de la mano de Dios. Y hoy estudiaremos una historia del pueblo de Israel, donde fueron conquistados y desterrados con los medo-persas. Babilonia invadió y conquistó y hizo, está feo lo que voy a decir, pero hizo pedazos Israel, se llevó gente cautiva y pasaron mucho, mucho tiempo. Por supuesto, esto era por los errores, por los descuidos que Israel tuvo, por la desobediencia a Dios mismo. Eh, Hay un pasaje que nos ayuda mucho a entender, eh, donde se refiere a esta historia, es el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 18 al 20, permíteme te lo leo. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Es decir, este pasaje te recuerdo que este libro de crónicas nos narra las historias que pasó Israel y las crónicas de los reyes pues no podía borrar, aunque quisieran, de la historia este fracaso, como fueron conquistados, como fueron derrotados, como leímos, sus murallas fueron pues, derribadas, los palacios destruidos, quemados, y por supuesto había tristeza, había dolor, pero sabes, había que salir adelante. No únicamente tenemos que enfocarnos en las cosas malas, no únicamente tenemos que atorarnos en las cosas malas, tenemos que salir adelante de las cosas y Dios nos está diciendo, sabes que yo quiero estar contigo, quiero acompañarte, sé que estás pasando dolor, sé que estás pasando momentos de tristeza, pero permite que esta tristeza, este dolor sean como un impulso, como si fuera gasolina
para que no te conformes, para que salgas adelante, para que te arrepientas de las cosas malas que has hecho y puedas encontrar alguna solución. Y yo te quiero dar la solución. Bueno, pues tenemos que aplicarnos en acción. El primer punto es aplicarnos en acción en las circunstancias que estamos viviendo. ¿Qué circunstancias estás viviendo? Digo, por supuesto, hay circunstancias generales y particulares, pero puede ser que ambas sean difíciles. Veamos esta historia como alguien quiso pararse en la brecha y hacer un cambio cuando se enteró de lo malo que estaba pasando en su país. Nehemías, capítulo 1, verso 3, dice la letra, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de cautividad, allí en la provincia, están en gran mal, afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Perdón, te repito este capítulo 1, verso 3 de Nehemías, porque es cuando Nehemías tiene contacto con alguien que venía de Jerusalén y le cuenta, le narra cómo estaba la situación. Nehemías estaba aparentemente con buen trabajo, ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso, estaba cómodo, le iba bien, de hecho estaba, podríamos decir, casi en el mejor lugar donde podría estar hablando políticamente, económicamente, socialmente. Te repito el pasaje, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas por fuego. Bueno, por supuesto que esto pues ya había pasado muchos años antes, pero ya habían salido dos grupos de esa cautividad y habían regresado a Jerusalén. El primero fue dirigido por Zorobabel y el segundo por Esdras. Y pues Nehemías, al saber esta noticia, pues todavía no lo sabía, pero él iba a llevar al tercer grupo, porque pues ya ha habido gente, ya habían pasado probablemente más de 90 años que ha habido el primer grupo y no habían hecho, él pensó que ya habían cambiado las cosas, que habían reconstruido, que el país estaba haciendo adelante, que se estaban acercando a Dios, que estaban cambiando las circunstancias por las cuales cayeron, pero no, estaban pasmados, estaban como en pausa, estaban tristes, estaban deprimidos, estaban pues tal vez lamentando la historia, a pesar de que ya tenía muchos años que había pasado, pero no se podían levantar ni reponerse, ¿sabes? Esto nos puede ubicar, tal vez tú te acuerdas cuando pensó esta pandemia, dicen que qué cuarentena tan larga, ¿no? ¿Sabes qué? Y se fue extendiendo y extendiendo y extendiendo, y de repente hasta incluso hubo un momento en que después de un año y medio, nos empezamos a acostumbrar a vivir con ella, o a vivir ya enmascarados, a tal vez no tocarnos, no abrazarnos, no besarnos, a diferentes circunstancias. Pero, pues, en la historia de Nehemías, habían hecho intentos, pequeños intentos por reconstruir la muralla y por hacer algunas cosas, pero pues habían habido edictos en contra, habían encontrado contratiempos, diferentes circunstancias que habían impedido esta restauración de la capital de Israel. Bueno, por supuesto que en estos tiempos la comunicación es muy rápida, es muy efectiva, pero en los tiempos de Nehemías era muy diferente. En los tiempos de Nehemías pues, no había correo electrónico, no había telegramas, de hecho, pues, por supuesto, no había teléfonos. Bueno, era lenta la comunicación y también era para un grupo privilegiado. Para enterarse de una situación, pues pasaba mucho tiempo, incluso años. Y Nehemías se enteró que las murallas de Jerusalén seguían igual, derribadas. Y esto hablaba de cómo estaba la nación, el pueblo escogido de Dios. Hablaba de su soberanía, hablaba de su fuerza, de la manera de cómo se podían defender, porque estas murallas detenían al pueblo invasor o al ejército invasor y hablaban de que si no los habían reconstruido es que tenían problemas. Nehemías, por supuesto, se angustió por la situación que estaba viviendo su nación. Aunque había pasado toda su vida en Babilonia, él amaba a su patria. Sentía tristeza porque pues, las murallas tenían la identidad de la nación. Dios había escogido a su pueblo. Eh, Sintió, pues tal vez,
ganas de llorar, y seguramente lo hizo, pero también ganas de hacer algo, de reaccionar, de activarse. Y sabes, estoy seguro que a ti y a mí nos puede pasar lo mismo. Hay situaciones difíciles y tenemos ganas de hacer algo para contrarrestar, para que termine. Nehemías quiso ayudar a su pueblo, quiso eliminar la vergüenza que conllevaba toda la situación y especialmente las murallas derribadas. La circunstancia que pasaba Israel pues no era fácil, eran momentos difíciles. Y esto ya tenía no 1 año y medio o 2 años como la pandemia, tenía muchos años. Habían sido desfalcados, conquistados. Y esto, como decíamos al principio, todo esto fue por consecuencia de sus errores, de sus pecados, de sus descuidos, de su falta de fidelidad a Dios. Y pues aunque dieron la espalda a Dios, Dios siempre nos da una oportunidad para salir adelante, para reactivarnos. Seguramente estaban tristes, seguramente tenían un sentido de culpabilidad, tal vez estaban desesperados, había mala economía, desigualdad social, injusticias políticas, así como muchas otras circunstancias que golpeaban a la nación y por supuesto su sentir. Nehemías sabía que la situación, que los problemas o incluso que los asuntos legales habían impedido reconstruir la muralla, porque habían habido edictos que habían detenido el trabajo cuando iba a empezar. No podía ni debía detenerse, sin importar la circunstancia en la cual tú y yo estamos viviendo en nuestro país, nuestra familia. Dios puede ayudarnos, y no nomás Dios puede ayudarnos, Dios quiere ayudarnos a cambiar la situación, cual sea que sea. Él quiere utilizar hombres y mujeres, gente como Nehemías que se sienta indignado, que quieren hacer algo, que quieren cambiar la situación, que quieren activarse, quieren resetear el asunto y salir adelante. No podemos olvidar lo pasado, no podemos olvidar el dolor, no podemos olvidar la crisis, pero esto nos puede alentar y nos puede incluso dar herramientas para mejorar y por supuesto, Dios está con nosotros. Dios quiere utilizar hombres y mujeres como Nehemías, que se dejen utilizar sin importar la magnitud del problema. Dios quiere utilizar tu vida y mi vida para cambiar la situación actual por la que estamos viviendo. Simplemente nos dice, no te conformes, no te quedes estancado, aplícate, acciónate, que el dolor, que la tristeza te muevan a mejorar. Pero también tenemos que aplicarnos en oración, porque pues todos queremos mejorar, todos queremos hacer algo, todos queremos hacer un cambio, todos queremos salir adelante, pero tenemos pues que ponernos en las manos de Dios, porque, ¿sabes? De Él depende todo. Nehemías, cuando escuchó, ahorita vamos a leer el verso 4, donde dice que se sintió mal, sintió tristeza en su corazón, lloró, se puso triste por algunos días. Y sabes, dice que platicó con Dios, oró con Dios. Y no quiere decir que le dijo, Dios, ayúdame con este problema. Estuvo platicando continuamente con Dios. Oró y oró y oró y siguió orando. Nehemías capítulo 1, verso 4 dice la letra. Cuando oí estas palabras me senté y lloré y hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. ¿Sabes? El pilar, el pilar de una carrera profesional, de un ministerio, de la familia, de cualquier relación, de una congregación, ¿sabes? De toda una vida, de lo que pienses, debe ser la oración, debe ser el pilar, debe ser lo que te sostiene, lo que nos sostiene. Pero malamente, aunque algunos lo sabemos, dedicamos muy poco tiempo a orar. Este gran ejemplo de Nehemías nos puede demostrar que comenzó a sentir dolor y empezó a orar. Y después empezó a actuar, empezó a planear, empezó a accionarse, empezó a trabajar. Más adelante vamos a ver cómo hubo momentos en que incluso quisieron sabotear su trabajo. Y el pueblo llegó un tiempo en el que estaba reconstruyendo la muralla y estaban con una mano en el ladrillo y con otra mano con la espada porque los querían atacar. ¿Sabes? Esto no fue fácil. Nadie dijo que el reactivarse, el activarse, el resetearse, el salir adelante iba a ser fácil. No. Pero como te dije en el punto anterior, pero Dios está con nosotros. Y Nehemías empezó, continuó y terminó orando. Siempre oró.
Es una gran lección. ¿Cuánto nos falta orar? Apenas escuchó el informe, la noticia de la situación de su pueblo y se sentó, sintió el dolor, angustia, por supuesto, como decíamos, lloró, pero dice, oró al Dios de los cielos, platicó con Dios. Seguro estaba triste, desmotivado, sin ganas de hacer muchas cosas. Sus emociones tal vez estaban apagadas, sus sentimientos no eran los mejores en ese momento, pero necesitaba renovar fuerzas, tal vez como tú y como yo. Él necesitaba experimentar el poder de Dios en su vida. Tú y yo necesitamos experimentar el poder de Dios en nuestra vida para que nos regrese el gozo, para que nos regrese la esperanza, para que nos regrese la confianza en Él, porque aunque no la hayamos perdido, ¿sabes? La fe de muchos ha disminuido, ha menguado. Y los problemas, las situaciones difíciles, nos ejercitan en la fe, hacen que nuestra fe crezca, que podamos desarrollarnos, que podamos madurar, que podamos enfrentar juntos de la mano de Dios. Porque por eso platicamos con Dios, a eso se refiere la oración, una plática continua, abrir nuestro corazón. ¿Sabes? No hay requisitos. Dios no rechaza al corazón contrito y humillado. No dejemos de platicar con Dios. Nehemías abrió su corazón, lloró con Dios. Y no simplemente se desahogó, que es bueno desahogarnos con Dios. Después de platicar con Dios, suplicó y, por supuesto, caminó con Dios en cualquier situación. Se esperó para ver la respuesta en Dios. Le dijo a Dios que tenía un gran problema, pero después de orar y seguir orando, tomó confianza en Dios. Y aunque todavía no había pasado nada, más adelante vamos a platicar acerca de eso, ¿sabes? No dejó de orar, no dejó de confiar en Dios. Y seguramente, aunque había un gran problema, él tenía una confianza en un Dios más grande que cualquier problema y cualquier circunstancia. Y tal vez después de meditar y después de reflexionar lo que Dios había hecho antes con su pueblo, dijo, este no es un problema tan grande para Dios. Tal vez es una afrenta para mi país, para mi vida, para mi pueblo, pero Dios nos puede sacar adelante. Platicó con el rey y mientras viajaba, antes de bajarse del caballo, esto es mucho más adelante en la historia, ¿sabes? Oró, oró, platicó con Dios. Antes de empezar a reconstruir la muralla, porque ya te estoy spoileando, pero platicó con el rey y este rey pues, le dio permiso y salió adelante. En el siguiente verso lo vamos a leer. Fue a reconstruir la muralla, pero antes de hacerlo oró. Cuando lo criticaron, oró. Cuando hablaban mal de él, oró. Cuando tenía circunstancias difíciles, platicó con Dios. Antes de cualquier cosa en su vida y mientras hacía las cosas, platicaba con Dios. ¿Sabes? Qué hermoso ejemplo. Tú y yo tenemos que platicar más con Dios. Si no lo haces, empiezas a hacerlo hoy. Y si ya lo has hecho, incrementa tu plática con Dios. Incrementa tu relación con Dios. Incrementa tiempo de oración. Personal, a solas, familiar. A todos nos hace falta incrementarlo. Sabes, esa historia de Nehemías es un recordatorio cuánta falta nos hace platicar más con Dios. Porque cuando tú y yo platicamos con Dios y a veces no vemos una respuesta inmediata a nuestra circunstancia, a veces nos podemos desesperar. Hay gente que cuando recibe la respuesta después de un tiempo se olvida de Dios y vive otra vida muy diferente. Pero también hay circunstancias que cuando pedimos y no recibimos y hacemos lo adecuado y cambiamos nuestras actitudes y dejamos que Dios trabaje con nosotros, incluso hacemos cosas difíciles como pagar cuando nos hacen el mal con bien, como nos recomienda la Escritura. Y tal vez nos podemos desesperar porque estamos actuando bien, estamos orando, estamos platicando y no vemos que pase nada, no vemos que acabe la circunstancia difícil, ¿sabes? La oración nos equipa de paciencia, de fe, desarrolla la paciencia en nuestra vida, también nos da sabiduría. Y si ponemos atención en el pasaje, para empezar, ya había pasado más de 90 años desde que el primer grupo regresó a Jerusalén. Pero Nehemías, desde que le dieron la noticia hasta que habla con el rey,
Vamos a hablar un poco más adelante, porque en el siguiente pasaje nos menciona fechas y nos habla acerca del mes de Nisan. Y no se refiere a una marca de autos, sino este mes de Nisan es el mes de abril, ¿sabes? Ya habían pasado más de 120 días. El mes de Quisleo, que vamos a leer ahorita el pasaje, que es cuando empezó toda esta historia, es el mes de diciembre. Y cuando se encuentra el rey, le dice, ¿por qué estás triste? ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Sabes? Habían pasado 120 días, más de 120 días, para ver la primera luz de respuesta a sus oraciones. En ese momento no empezó a reconstruir, en ese momento no, en ese momento tuvo una plática con el rey. En ese momento era la oportunidad de expresar lo que él tenía. ¿Sabes? Tal vez en tu vida y en mi vida haya situaciones complicadas. Tal vez tengamos un problema grave. Tal vez tengamos tiempo orando por alguna situación difícil o por alguien, por algún familiar. Y ya ha pasado mucho tiempo. Este pasaje nos recuerda, sigue orando, sigue siendo fiel, sigue haciendo las cosas adecuadas. Sigamos platicando con Dios. Es más, incrementemos nuestro tiempo de oración, pero no perdamos jamás la fe. Dios nunca llega tarde. Siempre contesta en el momento perfecto. Seamos pacientes, sigamos orando y después despojémonos en Dios. Dejémonos sorprender por Dios. Permíteme, te leo el capítulo 2, del verso 1 al verso 5. Te recuerdo, estamos viendo Nehemías, donde podemos decir, es una recomendación aplicarnos a planear, a proyectar nuestra tarea en tiempos difíciles. Porque si de por sí el ser humano necesita aprender a planear, necesita planear la vida, planear las circunstancias, proyectar a corto, mediano y largo plazo, ¿sabes qué? Cuando hay tiempos difíciles tenemos que ser más cuidadosos y tenemos que prever algunas cosas que nos pueden suceder y ver cómo podemos superar algunas circunstancias. Permíteme, te leo capítulo 2 del verso 1 al verso 5. Dice a la letra, sucedió en el mes de Nisan, el mes que hablamos hace rato, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey. Por supuesto, es Nehemías quien está narrando esto. Verso 2. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí a gran manera. Ahorita vamos a explicar un poco por qué tuvo miedo en gran manera. Y en gran manera no es un poquito de miedo, sino es mucho miedo. Y le dije al rey, dice el verso 3, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, sus puertas consumidas por fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos, ¿recuerdas? Oró, oró. Entonces oré al Dios de los cielos, verso 5, y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Este pasaje nos enseña, nos denota de que Nehemías supo planear lo que iba a decir, cómo lo iba a decir, y tal vez se lo quería decir antes, ¿no? Pero hasta el cuándo lo iba a decir. Preparó todas las circunstancias. Él fue paciente, arriesgó todo lo que tenía. ¿Recuerdas que hace rato decía el pasaje que tuvo no poco miedo? Sabes que tuvo mucho miedo, gran temor, porque arriesgó su trabajo. Y para ese trabajo de ser copero del rey se buscaba gente culta. Y la gente que era copero convivía todo el día con el rey. De hecho, en sus comidas, las veces que comía el rey, y hay reyes que se la pasaban comiendo todo el día, o en pláticas, o bebiendo también. El copero tenía que
probar la comida del rey y arriesgaba su vida. Porque esto de que la probara no era para ver si tenía buen sazón el chef, sino para ver si no estaba envenenada. Y si después de un tiempo el copero probaba la bebida, el vino, o probaba la comida y no le pasaba nada, el rey podía comer. Era alguien que siempre estaba junto al rey, que de repente el rey le hacía la plática o tal vez le preguntaba algo. Tenía que ser alguien culto. Al parecer también buscaban para que fuese copero gente culta y de buen parecer, que estuviese dispuesta a arriesgar su vida, pero no únicamente por probar la comida del rey, sino porque esta persona también era la encargada de levantar el ánimo, de animar al rey, de hacerle la plática, de ayudarlo. Y si él estaba triste delante del rey, podía ser que lo mandaran a cortarle la cabeza, a matarlo, a acabar con su vida. Y aún peor, si él expresaba lo que expresó, que se podía entender como que quería regresar a su pueblo o como que quería renunciar a su trabajo, podría perder la vida. El copero tenía mucha información acerca del rey. Escuchaba las pláticas más privadas que el rey tenía. Y es claro que el rey no lo podía dejar ir y arriesgarse a que un enemigo le sacara de alguna manera información para atacarlo o para usarlo en su contra. A pesar de todo esto, es por eso que Nehemías tuvo miedo. Pero a pesar de todo esto, Nehemías arriesgó su vida, arriesgó su trabajo, arriesgó su modus vivendi, su comodidad, su status quo. ¿Sabes? Esto fue una gran prueba de fe, pero también una gran prueba de amor. Un acto de querer salir adelante, de cambiar las cosas, de activarse. Y podemos decir, un acto de heroísmo. Seguramente no nos caerían mal de ese tipo de héroes en nuestros tiempos. Espero que tú y yo tomemos decisiones importantes el día de hoy. Es más, esto podría darnos un ejemplo para tu vida y para mi vida. Podría retarnos, pero también este pasaje nos enseña cómo se deben de planear las cosas. Tenemos que saber con lo que contamos para construir, para ir a la guerra. Y sabes, para muchas cosas en la vida. Tenemos que aprender a planear, a proyectar, a medir a corto, mediano y largo plazo. El que queramos hacer las cosas, tenemos que aprender a hacerlas, cómo hacerlas, en qué tiempo lo vamos a hacer, qué cosas malas pueden suceder, qué cosas exteriores pueden pasar, prever incluso las cosas no planeadas. Nehemías calculó y planeó todo a sumo detalle, con mucho cuidado. Desde las palabras como se expresaba con el rey, porque recuerda que esto podría costarle la vida, tanto las necesidades, la situación como estaba su corazón, cómo sentía dolor por la historia de su pueblo. Y seguramente había una buena relación entre el copero y el rey. Seguramente después de mucho tiempo de convivir y de caminar juntos, de platicar juntos, había aprecio, cariño. Pues planteó de la manera más adecuada. Incluso planteó los materiales que necesitaba, los conductos que necesitaba, los permisos políticos que necesitaba para transitar, para llegar. Te recuerdo que eran muchos kilómetros, miles de kilómetros. Y en aquel tiempo no había coches que corrieran o que caminaran 100 kilómetros por hora. No, por supuesto. Este trayecto iba a ser difícil. Pues Nehemías calculó todo esto. El rey le preguntó que cuándo iba a regresar. Esto es más adelante. Incluso calculó sus palabras para dejar el tiempo abierto. El calcular, planear, proyectar nos ayuda a ser eficaces como eficientes, a planear nuestros planes, a saber hacia dónde vamos y cómo hacer las cosas. Pero especialmente en los tiempos difíciles es elemental tener una buena planeación. Hagamos planes de la mano de Dios. En cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, pero especialmente en tiempo de crisis. Y hoy nos desafía. El desafío de hoy es que tenemos que aplicarnos, no paralizarnos. Tenemos que echarnos para adelante, tenemos que salir adelante, tenemos que aplicar nuestra fe.
así como aprender a esperar en Dios, orando en todo tiempo. Aprendamos a aprender, a planear, a confiar en Dios, a orar más con Él, a salir adelante en los tiempos difíciles. Recordemos que Dios está con nosotros, donde quiera que vayamos. Así que apliquémonos, esforcémonos y salgamos adelante. Pongamos en práctica esto. Hasta pronto.